Bueno, entonces vamos a iniciar. Aquí el sistema que estamos utilizando es para pseudocódigo, que es PCInt. Me imagino que ya todos los tienen instalados en sus equipos. Cuando abrimos PCInt, simplemente le damos doble clic y nos abre esta pantalla, ¿no? Cuando lo abres por primera vez te pide seleccionar un perfil, pero en este caso no es necesario. Simplemente le dan no seleccionar perfil y les va a mostrar una pantallita de esto. ¿Qué significa? Ya no se ve tu pantalla, compañero. Ya no se ve. A ver. Ahí me pueden ver. Sí, Ok, entonces, como les comentaba, esta es la primera parte. Cuando abres el sistema, te muestra algo así. ¿Qué significa esto? Que este es tu bloque de inicio o tu programa de inicio, ¿no? Te está indicando que es un algoritmo y el final del algoritmo. En esta parte nosotros vamos a ponerle un título. Podemos poner cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, en este caso que es renovación de licencias, vamos a ponerle así, renovación licencias. Aquí hay algo importante, por ejemplo, aquí lleva acento, ¿no? Normalmente renovación, pero en temas de programación lo mejor o lo adecuado es no utilizar acentuación en palabras como esta parte, usar ñes, porque obviamente pues la programación pues es desarrollada pues por en inglés, ¿no? Principalmente, entonces en inglés no existen como tal los acentos, las ñes, entonces se ha ido adaptando poco a poco la funcionalidad, pero lo recomendable es no utilizar ese tipo de caracteres. Ok, entonces aquí este bloque va a ser nuestro programa, ¿no? Las indicaciones dicen que debemos de solicitar los 5 datos a la persona que va a utilizar o va a hacer el proceso de la renovación de la licencia, ¿no? En este caso, ¿cómo declaramos una variable? Existen diferentes tipos de variables en programación. Algunas son numéricas, otras son caracteres, otras son cadenas de caracteres. Entonces vamos a utilizar ese tipo de datos. Para declarar una variable vamos a utilizar palabras reservadas del mismo sistema. ¿Qué quiero decir con reservadas? Que el programa ya las interpreta y sabe qué es lo que debe de hacer con ellas. Por ejemplo, en este caso, aquí le estamos indicando que es el algoritmo, ¿no? Algoritmo es una palabra reservada y se ve en color azulito. Pues por lo mismo, ¿no? Si yo pongo cualquier cosa, si se dan cuenta, no se pone azul. Sin embargo, si utilizo alguna definición que es de alguna función agregada del sistema, pues la va a poner en un color azulito. Por ejemplo, en este caso le vamos a poner definir. Si se dan cuenta, hasta me daba como la opción de autocompletar la palabra y nos la marca como color azul, como se los indicaba, ¿no? En este caso, definir quiere decir que tú vas a declarar alguna variable. ¿Qué es una variable? Pues un segmento de memoria, por así decirlo, en el cual se va a almacenar alguna información, ¿no? En este caso, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el nombre y para definir una variable tenemos que decirle qué tipo de dato es. Entonces le vamos a decir que nombre va a ser como y le vamos aquí nos da opciones, como les comentaba, en PCInt existen solamente estos. Carácter entero, que es para los números, obviamente, lógico, que nos va a regresar un verdadero o un falso, y real, que se utiliza para, es un decimal, ¿no? Un número con punto decimal. En este caso, pues el nombre va a ser un carácter, de tipo carácter. Entonces, con esto estamos declarando una variable y vamos a hacer uso de ella en este algoritmo. Por ejemplo, la siguiente función o palabra reservada sería escribir. Escribir que nos va a decir que vamos a poner o nos va a mostrar en pantalla lo que nosotros deseemos, ¿no? Entonces, aquí vamos a, para
armar una leyenda, un mensajito o algo así, vamos a escribir, por ejemplo, mi nombre es, y con una coma fuera de las comillas dobles podemos usar nuestra variable, en este caso nombre, ¿no? Si yo lo ejecuto así, no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque en ningún momento yo le he asignado algún valor o algo predeterminado a esta variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a darle a clic aquí en ejecutar, que es este botoncito, y nos va a mandar esta pantallita. Aquí dice que ya terminó simplemente porque pues no hay nada que hacer, ¿no? Y como les comentaba, si se dan cuenta, el mensajito solamente escribe mi nombre es, y pues como nunca se definió esta variable o nunca se le dio un valor, no tiene que mostrar nada, ¿no? Entonces, para asignarle un valor, por ejemplo, podemos poner nombre es igual a, y aquí pues colocamos el nombre, ¿no? Mi nombre es Jorge. Si yo hago esto y lo vuelvo a ejecutar, ahora sí me va a imprimir en pantalla el nombre correcto, ¿no? Mi nombre es Jorge. En este caso vamos a necesitar más variables para esta funcionalidad, ¿no? Lo que comentaban es que debe de ser apellido materno, paterno y esto, ¿no? Número de licencia, la clave del pago y fecha de nacimiento. Todo esto lo voy a definir como cadena para hacer las validaciones. En este caso, por ejemplo, una de las validaciones es que este sea numérico. En todo caso, yo tendría que haber hecho la definición, ¿no? Definir número de licencia y ponerle definirlo como entero, ¿no? Como entero, porque pues si va a ser un valor numérico, pues obviamente lo definiría como un entero, ¿no? Pero ¿por qué estoy haciendo esto? Porque en el proceso, o bueno, en el ejercicio que nos están pidiendo, quieren que hagamos algunas validaciones. A- Al hacer algo mal, hay dos tipos de errores, ¿no? Por ejemplo, errores en compilación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escribí algo mal, no me va a dejar ejecutar el programa. Si se dan cuenta, ahí le quité esta parte de cadena y voy a tratar de ejecutarlo de esta manera. Me va a decir que no lo puede ejecutar porque no entiende qué significa esta cat, ¿no? O sea, no estoy terminando la sintaxis correcta para que el programa pueda ejecutarse. A eso se le llama un error de compilación. Entonces, por ejemplo, voy a terminarlo aquí, carácter. Y es importante colocar un punto y coma al final. Con este punto y coma indicamos que está terminando esta línea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo en programación bajar todo esto, ¿no? Darle enter y colocar todo esto. Pero el compilador a él no le interesa si vienen en 5 líneas. Él toma la definición de una línea hasta donde encuentra el punto y coma. Entonces, para el compilador, esto quiere decir que es una sola línea. Aunque yo le esté dando los enter que están aquí, ¿no? De esta forma, pues estoy definiendo las variables que vamos a utilizar. En este caso pues, son estas. Y ¿por qué lo hice así? Porque se puede hacer de esta forma o puedes declarar una por una, ¿no? En este caso podría ser así, definir, repetir de nuevo la palabra y al final vas a declarar como carácter cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y aquí también, por ejemplo, esto. Al hacer esto, cualquiera de las dos instrucciones está correcta, pero ¿qué pasa? Pues aquí estoy repitiendo muchas de las cosas, ¿no? Porque en la siguiente línea tendré que poner otra vez definir apellido materno como carácter. Entonces, en esta parte lo simplifico, ¿no? Declaro todas las variables y como todas son enteras, queda como todas son eh, como carácter, o sea, pues alfanuméricas, ¿no? Como carácter quiere decir que estás definiendo los caracteres o una cadena X. Entonces, esta es la parte de la definición de las variables. Como les comentaba, aquí podemos ver que estoy declarando estas variables y vamos a continuar. Para las validaciones que nos estaban solicitando, yo utilicé unas
como tipo lógico. ¿Por qué? Porque estamos o necesitamos saber em, si es verdadera o si cumple con las definiciones o no cumple con las definiciones, ¿no? Entonces para esto estoy declarando cada una de las variables. Por ejemplo, tenemos que validar que la fecha sea válida, que la licencia sea numérica y que el pago sea válido, ¿no? Y este de continuar lo utilizo para hacer el ciclo e ir contando cuántas veces se ha equivocado el usuario. En la tercera opción, que se equivoque el usuario, nos debe de sacar del sistema. Entonces, esta pequeña variable la voy a utilizar para ese contador. Y como les comentaba, esta parte es definir otra variable como lógico. Aquí es importante comentarles que, por ejemplo, no pueden hacer mezclas de variables, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba estoy declarando variables de tipo carácter. ¿Por qué no agregué estas con una coma y colocarlas acá arriba? Porque estas de acá abajo son de tipo lógico. Entonces aquí sí o sí tengo que hacer otra línea y indicarle al sistema cuántas variables voy a declarar y de qué tipo. Obviamente si es lógico, pues no entraría en la parte de arriba, por eso es que lo estoy haciendo en una línea de abajo, ¿no? Ahora, voy a definir otras variables y le vamos a poner, por ejemplo, el número de intentos. ¿Cómo se va a inicializar una variable? Asignándole el valor. Se lee de derecha hacia izquierda, ¿no? 0 le vamos a asignar a intentos. O sea que cuando tú ejecutes el programa, intentos va a estar en 0 y cada vez y continuar va a ser verdadero. Porque el sistema va a tener un ciclo en el cual se va a estar repitiendo. Ok, entonces el escribir nos ayuda para mostrar mensajes o solicitar información en este caso o hacer simplemente información, ¿no? En pantalla. En este caso, por ejemplo, estoy poniendo escribir bienvenidos a la pantalla de renovación de licencias y en la siguiente línea, ¿por qué lo pongo así? Para que dé un salto de línea y se vea un poco presentable, ¿no? Para iniciar el proceso es necesario solicitar los datos a continuación. O sea, esto es meramente informativo, no tiene ninguna otra funcionalidad, en este caso el escribir. Y por ejemplo, si yo lo ejecuto, pues simplemente me va a abrir el sistema, me va a escribir esas líneas y va a terminar la ejecución de este programa, ¿no? Porque pues no hemos hecho absolutamente nada en este caso. Ahora, vamos a iniciar con el ciclo. ¿Sí? Dime. Compañero, disculpa que te interrumpa. Sí, adelante, dime. Ya no te... Oye, disculpa, yo no estoy teniendo muy buena señal, Sí, como que se te corta. Bueno, pero como que se me corta mucho. ¿Crees que nos puedas pasar una grabación para que lo vuelva a repasar en la noche? sí, claro. Lo estoy grabando, lo subo a lo subo y les comparto la liga de la sesión, ¿va? De, es que en serio, está muy mal mi internet aquí donde estoy trabajando, entonces no, casi no te entiendo. No sé si me puedes compartir la grabación de esta sesión para que la hagas en la noche, porfa. Sí, claro. Les comparto la grabación. Todo esto lo estoy grabando y la voy a subir para compartírselas. Entonces, como les comentaba, en esta parte pues solamente es informativo y vamos a empezar con nuestro ciclo. ¿Cómo es un ciclo? De este lado tenemos las opciones, por ejemplo, un escribir, un leer, un asignar. Todo esto, si yo, por ejemplo, le doy clic en alguno de estos botones, me va a generar como la estructura, ¿no? En este caso vamos a necesitar un mientras. Un mientras es un ciclo que va a hacer la validación de cierta expresión lógica, que es aquí como les comentaba. Entonces, en este caso, abro un mientras. Aquí debemos de colocar la expresión lógica, que es una expresión lógica que un número sea mayor, que sea igual, que sea menor, que sea verdadero, que sea falso. Eso es una expresión lógica, ¿no? Entonces, como les comentaba, aquí arriba declaré una variable que se llama continuar. En ese continuar, ¿qué quiere decir? Que es un verdadero o es falso, ¿no? Entonces, si yo coloco aquí simplemente continuar, va a ser la validación, continuar es verdadero o es falso. Y mientras que esto sea verdadero, va a entrar aquí y va a empezar a hacer lo que necesitemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahorita le voy a poner, por ejemplo, un menú y le voy a poner que lea la opción del cual vamos
a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer esta declaración. Aquí simplemente le estoy poniendo un escribir, como les comentaba, es para que muestre información y tengamos como una interacción con el usuario que está haciendo uso de la aplicación, ¿no? En este caso, pues, le vamos a decir que vamos a tener dos opciones. El uno va a ser continuar y el 2 va a ser salir, ¿no? En este caso. Entonces, para las opciones necesitamos hacer uso de un if o, bueno, en este caso de pseudocódigo es un sí. Este sí es, lo podemos encontrar en, denme un segundo, aquí está. Sí, entonces, ¿no? Aquí si le damos clic en esta parte, como les comentaba, del botón, aquí nos va a aparecer la estructura de cómo va estructurado esta lógica, ¿no? De un sí. Lo que va a hacer el sí es validar, ¿no? Por ejemplo, si el usuario insertó el 1, va a ser continuar. Entonces, aquí vamos a aplicar el que va a continuar. Si el usuario selecciona la opción número 2, pues le va a decir que va a salir del sistema, ¿no? Entonces simplemente vamos a utilizar el si no. Y en esta parte vamos a colocar, por ejemplo, opción. Si opción es igual a 2, o sea, si el usuario ingresó el número 2, quiere decir que va a salir. Para salir, pues simplemente le vamos a poner que el programa ha finalizado y la variable que vamos a utilizar para saber si va a continuar, la vamos a pasar a falsa. ¿Por qué? Porque en cuanto yo cambie el valor de continuar a falso, esta sentencia ya no se cumple, porque dice, mientras que continuar sea igual a verdadero, aquí podemos colocarle igual, ¿no? Que sea igual a verdadero, eh, vas a hacer esto y vas a repetirlo y vas a repetirlo hasta que continuar pase a falso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué yo no lo coloco? Porque el intérprete o el sistema ya valida, sabe que continuar es una variable con un valor o verdadero o falso. Entonces, esto es, si yo necesitara que fuera verdadero, simplemente lo puedo dejar así o lo pueden dejar así para que ustedes más o menos lo entiendan, ¿no? Aquí podemos cambiar, obviamente, si continuar es igual a falso, pues en este caso, pues sí sería necesario agregarle a falso, ¿no? Si necesitáramos que continuar sea falso y mientras que sea falso entre aquí, ¿no? En este caso, pues no es así y lo vamos a dejar con verdadero, ¿no? Entonces, si el usuario ingresa a la opción 2, le va a dar acceso a, bueno, a salir del sistema, ¿no? ¿Qué pasa si yo no coloco esta parte de falso? Pues nunca va a salir el sistema y no va a ser y va a terminar en un ciclo infinito, ¿no? Aquí lo que acabo de hacer es colocarle dos diagonales, con esto agregamos un comentario en código. Los comentarios en código pues es como ir colocando pequeñas instrucciones o ir describiendo qué va haciendo cada proceso, ¿no? En este caso lo voy a poner para que vean el efecto de que si yo no le pongo el falso, esto se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, si yo le doy aquí, me va a mostrar las opciones, ¿no? Y lo que ya hemos escrito, ¿no? Por ejemplo, aquí dice menú de opciones, 1 continuar, 2 salir, que es lo que les comentaba, ¿no? Si yo ingreso el 2 y le doy enter, lo va a pedir otra vez. ¿Por qué? Porque nunca le asigné el valor de falso a la variable. No se lo asigné porque, como les comenté, esto es un comentario, entonces no tiene un valor o no hace nada el sistema agregando un comentario, ¿no? Lo puse como comentario para que vieran el efecto. O sea, si yo le pongo 1, va a seguir saliendo el mismo menú. Si le pongo 2, y el mismo menú. Si le pongo cualquier número, me va a seguir dando o ejecutándose infinitas veces, ¿no? Entonces, ahora voy a descomentar esta línea y le voy a colocar que si el usuario va a apretar 2, que este lo ponga en falso, y entonces en ese momento se rompe la estructura porque ya no va a ser verdadero y va a salir del sistema. Si yo le doy clic, lo abro, ahí me está dando la opción 1, ¿no? 1 me vuelve a mostrar y me vuelve a mostrar el menú infinitas veces, ¿no? ¿Qué pasa si yo le coloco el 2? Ahora sí, como le agregué que a la variable de continuar, en caso de que sea 2, entre en ese bloque y le asigne el falso. Entonces, si se dan cuenta, aquí en cuanto yo coloqué el 2, le di enter, me mandó el mensajito que yo le puse, el programa ha finalizado y ya no se cumple el mientras, que es la estructura,
Entonces en este caso sale y termina el algoritmo. ¿Ok? Entonces, en el caso de que la opción sea 2, pues va a salir del sistema y continuar no va a pasar a falso. Ahora, ¿qué pasa si la opción es 1? Entonces, si la opción es 1, vamos a colocar otro, pues, subíndice, ¿no? En este caso, vamos a entrar aquí y vamos a validar que si la opción es 1, entonces entre esta parte del bloque y nos pueda ayudar con la compilación. En caso de que sea no, vamos a tomar esto como un intento y vamos a llenar esta parte, ¿no? Aquí vamos a colocarle un si no y le vamos a decir que el número de intentos se va a ir aumentando. ¿Cómo hacemos esto? Esta es la estructura que nos va a ayudar también a controlar que después del tercer intento nos saquen automático del sistema, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Incrementando esta variable que se llama intentos. En esta parte de aquí vamos a colocar nuestro if o nuestro si para que valide cuántos intentos ya se realizaron. Aquí, como les comentaba, con esto agregamos un pequeño descripción de qué es lo que hace, ¿no? Por ejemplo, aquí le decimos que incrementa el número de intentos fallidos. Este es un comentario, como les decía, en código. Agregándole las dos diagonales al inicio, con eso agregas que es un comentario, ¿no? Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo que nos agregue el mostrar el mensaje de opción no válida y que en esta parte de aquí valide si el número de intentos es mayor o igual a 2, entonces en automático nos va a sacar del sistema, ¿no? Y el continuar lo va a pasar a falso, como lo habíamos visto. Entonces, en esta parte vamos a ir incrementando. Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a solicitarle los datos que nos están pidiendo, ¿no? En este caso, vamos a agregar aquí la línea de escribir cuál es tu nombre. Y aquí yo le coloqué que se permiten letras mayúsculas y minúsculas. Y para leer el dato que el usuario ingrese en el sistema, vamos a colocar la parte de leer. Aquí en esta parte está leer. Si yo le doy un clic, me va a mostrar esta parte, así como está, ¿no? Entonces, dependiendo del nombre que le asignen o que el usuario nos ingrese, nosotros necesitamos leer ese dato. Entonces, vamos a colocar esta parte aquí y en automático, en cuanto el usuario le dé enter, nosotros vamos a leer desde la consola el dato y se lo vamos a asignar a la variable que declaramos arriba, que se llama nombre. En este caso agregamos nombre, punto y coma, ¿no? Ahora, esta parte quedaría aquí así. Igual ahí tiene un comentario. Entonces, si todo funciona correctamente, aquí ya debe de estar haciendo la validación de los intentos y en este caso vamos a hacer el ejercicio para que nos saque después del tercer intento, ¿no? Vamos a darle ejecutar y en cuanto se ejecuta nos está dando dos opciones, 1 o 2, ¿no? En este caso yo le voy a poner un 3. El 3 lo va a tomar como que no es una opción válida. ¿Por qué? Porque solamente lo estamos controlando, pero entra en el ciclo. ¿Qué quiere decir que entra en el ciclo? Que pues lo está considerando aquí. Entra aquí en este ciclo. La opción es 2, no. Entonces va a entrar en esta parte. Va a validar la opción es 1, no. Entonces yo le coloqué 3, va a entrar aquí. Entonces, si lo ejecuto, selecciono una opción, esa parte va a ir incrementando. Si se dan cuenta, en esta primera debió de haber incrementado a número de intentos fallidos 1 y aquí número de intentos fallidos 2. Entonces en el segundo intento fallido me sacó del sistema. ¿Por qué? Porque pues, así lo tenía colocado, ¿no? Si necesitamos incrementar el número de veces, de opciones de intentos, pues vamos a manipular esta parte y aquí le vamos a colocar el valor que queramos, ¿no? Por ejemplo 3. Y así vamos a ir incrementando cada vez que no selecciona una opción correcta. En caso de que el usuario ya ingrese la opción correcta, pues nos va a dar la opción de llegar a esa parte del menú, ¿no? Por ejemplo, si yo le voy a dar continuar, 1, ahora me está solicitando el nombre, ¿no? Entonces yo pongo nombre Jorge, ¿no? Y le doy enter.
Si se dan cuenta, ingresó y me volvió a mostrar el menú porque sigue dentro del ciclo y no se ha roto. Ahora vamos a continuar con el- esta parte. Ya tengo todo. Y vamos a empezar con la primera validación, que es de las fechas. Yo copio y pego esto que ya lo tengo hecho y así quedaría, ¿no? Solicito el apellido paterno, materno, la fecha de nacimiento, y esta fecha de nacimiento debe de tener este formato, por ejemplo, año, mes y día. ¿Cómo podemos hacer esta validación? Mientras que sea el fin del algoritmo, nosotros podemos declarar funciones. ¿Qué es una función? Es un segmento de código que hace alguna funcionalidad, ¿no? La funcionalidad que tú quieras darle la puedes hacer. Entonces, esta parte es importante. No debes de declararla dentro del bloque del algoritmo. Debe estar fuera, ¿no? Entonces, para declarar una función, nosotros vamos a utilizar el botoncito que está acá abajo, dice función, ¿no? Y nos da la estructura. De hecho, si se dan cuenta, la colocó al inicio y antes de declarar el bloque de algoritmos, ¿no? Entonces, en esta parte te está diciendo que ¿qué vas a regresar? Ah, pues tú vas a regresar no sé, un valor verdadero o falso, en este caso, para validar la fecha, ¿no? Que te va a indicar si es verdadera o es si es correcta o no es correcta. Aquí vamos a indicar el nombre de la función. En nombre le podemos poner el nombre que nosotros deseemos, y argumentos. ¿Qué quiere decir? Que esta función le van a hacer, necesita algo o no para interpretar o hacer lo que necesitamos, ¿no? Los argumentos son opcionales, se pueden quitar y puede quedar así, sin nada. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos llamado a la función y a lo mejor, como les comento, la función va a ser lo que nosotros deseemos, ¿no? Uh, por ejemplo, yo hice la función para que validara la fecha de esta manera y les indico cómo funciona. La primera variable quedaría así. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo declaré una variable que se llama fecha correcta, es de tipo lógico. Aquí la vamos a inicializar como falso y esto es lo que nos va a regresar. La función que yo acabo de crear se llama validar fecha de nacimiento, y lo que está pidiendo es una variable que es la fecha de nacimiento, ¿no? Fecha de nacimiento es la que ya habíamos declarado en esta parte y está aquí declarada como carácter, ¿no? Entonces, esta función lo que va a hacer es este parámetro de entrada lo va a leer y va a empezar a hacer la funcionalidad. ¿Cómo vamos a validar esto? Pues para empezar necesitamos que el carácter o la cadena de entrada sea de 10 mínimo, ¿no? ¿Por qué de 10? Porque si no cumple con esos 10 no estás cumpliendo con el formato, ¿no? Por ejemplo, del año son 4, una diagonal 5, 2 del mes, o sea, ya son 7, otra diagonal 8 y día a dos dígitos igual son 10. Si no son 10 no es el formato correcto. ¿Por qué? Porque puede que estén poniendo, no sé, el año 2010 1989 1-1. A lo mejor sería válido, pero el formato te está diciendo que el mes sea a 2 y el día a 2. Entonces deberíamos de nosotros meter la fecha como 01-01. Entonces, para empezar, la primera validación que yo consideré correcta es que deba de ser de 10 caracteres. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí ya existen funciones predefinidas que tiene el sistema PCIN. Entonces vamos a hacer uso de una de ellas. Esta que se llama longitud nos regresa cuántos caracteres tiene la cadena que nosotros le vamos a mandar como parámetro, ¿no? En este caso pues va a ser la fecha de nacimiento. Esta función nos regresa un entero, nos dice cuántos caracteres tiene nuestra cadena. Entonces, si eso es igual a 10, está cumpliendo con la primera condición. Entonces, entraría y seguiríamos con los procesos. Ahora, como les comentaba, es importante el uso de las diagonales. Si no le colocas diagonales, tampoco cumple con la estructura, ¿no? que nos están solicitando del formato.
Entonces aquí vamos a hacer uso de otra variable o función más bien, perdón, función que ya tiene predefinida PCInt. Voy a buscar las funciones más utilizadas en PCInt y se les voy a compartir una liga para que puedan verlas. Como les digo, esta función pues ya está predefinida por PCInt y esta también. Subcadena, ¿qué nos hace? Nos pide tres parámetros. La primera va a ser la cadena que vamos a utilizar. La segunda nos dice qué posición va a ser la inicial en la que nosotros necesitamos y cuál es la posición final. En este caso, si nosotros utilizamos fecha de nacimiento, va a leer la fecha de nacimiento, va a tomar la subcadena, lo que te trae es extraer de esa cadena que tú le estás pasando los caracteres. En este caso, la posición 5 y a la posición final que va a ser la posición 5. O sea, va a iniciar en el 5 y va a terminar en el 5. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? De lo que nosotros le mandemos, va a leer esta cadenita, ¿no? Y va a decir, vamos a empezar en la posición 5. Entonces va 1, 2, 3, 4. Esta sería la posición 5, el diagonal. Y cuál es en caso de que necesitara más caracteres, no le hubiera puesto 5 en el tercer parámetro, sino 6, ¿no? Entonces, si yo le pongo 6, tomaría estos dos. Y esto es lo que me estaría regresando en esta subcadena. Esto lo convierte a una cadena y en este caso, yo voy a hacer que la función me diga si en la posición 5 es un diagonal. Eso, y si en la fecha también la posición 8 es un diagonal. Si esto se cumple, quiere decir que las dos diagonales que tiene la estructura de la fecha es correcta y va a entrar. Si no es correcta, aquí si no, me va a ir poniendo, ¿no? Por ejemplo, el formato de la fecha debe ser año, mes, día. Los separadores de la fecha deben de ser los guiones, ¿no? En este caso, si no le colocas guiones en la posición 5 y 8, pues nos va a botar este, este mensaje, ¿no? La siguiente validación que utilice es obviamente validar los caracteres separados, ¿no? Como se los indicaba, subcadena, le vamos a mandar una variable de tipo cadena y de ahí va a extraer los datos que se necesiten de la posición 1 a la posición 4. Con esto lo va a convertir a un número y se lo va a asignar a una variable que yo declaré como año. Como les comentaba, no es bueno utilizar la seña en la declaración de variables o cosas para programación, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso le puse año, para que más o menos se entienda, pero es importante no utilizar ese tipo de caracteres porque en ocasiones llega a afectar la funcionalidad del sistema, ¿no? Entonces, de esta manera, yo estoy extrayendo de la fecha de nacimiento de la posición 6 a la 7 el mes y de la posición 9 a la 10 el día. Los convierto a número con esta instrucción, que es otra función que ya tiene predefinida PCInt, ¿no? Entonces, convertir a número, esta que es una cadena, y se lo voy a asignar a esta variable. Ahora, vamos a empezar con las validaciones. El año, ¿no? Obviamente el año podría ser la validación del año 0 hacia adelante y hasta antes del año 9999, ¿no? Porque obviamente pues no hay más y no creo que lleguemos tampoco a ese año, ¿no? Entonces, para que sea un año válido, yo le coloqué que fuera del año 1000 en adelante y hasta el 1999. Si eso es correcto, pues entra. Si no fuera correcto, aquí está colocando, ¿no?, la variable de que el campo de la fecha de nacimiento no es válido del año, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, sí utilizo la ñ. ¿Por qué? Porque en esta parte no es como que esté haciendo declaración de alguna variable o algo que utilice el compilador para ejecutar el programa, sino simplemente estoy mandando un mensaje al usuario. Ahí sí, obviamente, pues podemos utilizar la ñ, ¿no? Los acentos y toda esa parte. Por ejemplo, validación lleva a y aquí le estoy colocando el acento. Entonces, todo lo que vaya dentro de una cadena, pues como tal el compilador no lo interpreta, no tiene que trabajar con él. Por eso, pues, ahí sí podemos hacer uso de las señas o de los acentos.
Ahora, para la validación del mes, obviamente sabemos que los meses son del 1 al 12, ¿no? Entonces, si escribieron el mes 13, pues no es válido y vamos a mandar un mensajito del campo de fecha de nacimiento, no es válido. Y para el último, pues el día, ¿no? El día también va a iniciar del 1 al 31 y si esto es correcto, pues le vamos a asignar a la variable fecha correcta, que es la que va a regresar esta función como verdadero. ¿Por qué? Porque ya pasamos por todas estas funciones, validaciones y detectamos que sí es correcta, ¿no? En caso de que no, está inicializada en falsa y si entra en alguno de estos casos que no cumpla con la estructura, simplemente nos va a mandar el mensajito y la variable pues siempre va a quedar en falso. A menos de que llegue a este punto donde todas las validaciones se cumplieron, entonces quiere decir que la fecha es correcta, ¿no? De esta forma generamos una función nosotros fuera del sistema. ¿Por qué es importante el uso de las funciones? Porque, por ejemplo, puede ser que yo pida dos fechas, ¿no? En este caso, en el ejercicio solamente nos están solicitando una. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos dicen fecha de nacimiento y la fecha en la que generaste o que se terminó de ser válida tu licencia, ¿no? Entonces allí estarías manejando otra fecha y no tendrías que volver a escribir esto para la validación de otra fecha, simplemente ya mandar a llamar a esta función dos veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este código lo tendría que colocar acá, ¿no? Para validar la fecha. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Lo coloca aquí y lo pegaría así. Ahora, abajo, si yo declaro o solicito otra fecha, pues tendría que volver a escribir todo ese bloque de código. Entonces ya no es necesario hacerlo si ya lo tienes en una función, simplemente les pasas las fechas y te va a validar que sean correctas, ¿no? En este caso, como les comento, pues solamente nos pide que sea la fecha de nacimiento, entonces va a ser una sola vez. Ahora, ¿cómo mandamos a llamar a la función? Pues simplemente la nombramos por el nombre que nosotros le dimos y le pasamos el campo que queremos que nos valide, ¿no? En este caso, pues sería para mandar a llamar la función, simplemente de esta manera, así. Validar fecha de nacimiento y le pasamos la variable que estamos obteniendo del usuario cuando la ingresa, ¿no? Entonces, de esta forma hacemos llamado a nuestra función que está acá arriba, ¿no? Validar fecha de nacimiento. Y aquí está, validar fecha de nacimiento. De esta forma lo estaríamos mandando a llamar. Ahora, dice que debemos de llevar un control para que si el usuario ingresa más de dos veces mal la información, pues en el tercer intento lo saque, ¿no? ¿Cómo hice esto yo? Pues de la siguiente manera. Aquí, como les comentaba, declaré una variable que se llama fecha NAC válida. La función obviamente nos va a decir si esta fecha es verdadera, es correcta o no es correcta, o falso o verdadero más bien. Entonces ese falso o verdadero se lo estoy asignando a esta variable que está declarada en la parte de acá arriba, ¿no? Como fecha NAC válida de tipo lógico. Los tipos lógicos solamente tienen dos valores, verdadero o falso, ¿no? Y aquí estoy haciendo el uso de que si la fecha es válida, entonces, más bien, si la fecha es falso, entonces vas a entrar en un ciclo para que incrementes los números de intentos, ¿no? En este caso, ¿cómo lo hago? Intentos es al valor que ya tiene intentos más 1. Puede ser 0, la segunda vez va a ser 1 más 1, van a ser 2, la tercera vez que entre aquí sería 2 más 1 es igual a 3 y esto se lo va a ir asignando a la variable, ¿no? Ahora vamos a darle otra vez, le vamos a solicitar los datos al usuario y vamos a validar que otra vez la fecha de nacimiento sea correcta, ¿no? Aquí vuelvo a hacer el llamado a la misma función y vamos a manipular este ciclo de esta manera, ¿no? Validando que la fecha de nacimiento sea válida. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto el sistema? Ya tengo el llamado a todos mis ciclos, entonces le voy a decir que quiero continuar, ¿no? Le voy a dar 1, enter. Me va a decir, ¿cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es Jorge, ¿no? ¿Cuál es su apellido? Miguel. ¿Cuál es su nombre? Ortiz, ¿no?
su segundo apellido. Aquí viene la parte de la fecha de nacimiento. Yo puedo ingresar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Esto no es una fecha. Si yo le doy enter, debe de entrar en mi función y debe de decirme en qué parte es donde no está cumpliendo, ¿no? En este caso, si yo le di enter y dice el formato de la fecha debe de ser año, mes y día. O sea, ya me está detectando que no estoy colocando adecuadamente los datos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo 000? Bueno, vamos a poner una fecha, 1997. Le voy a dar un espacio, el mes 5, otro espacio y le voy a decir que el día 5, ¿no? Eso va a entrar en que no cumple con los 10 dígitos que habíamos comentado de la función. Ahora sí voy a colocar una fecha más o menos válida. Le voy a poner por ejemplo, guión en lugar de diagonal. De diagonal en lugar de guión, perdón. 05 y por ejemplo aquí le voy a poner otro guión. Esto se interpretaría como una fecha, pero no está cumpliendo con la estructura adecuada, ¿no? Si yo le doy enter, aquí me va a decir que los separadores de la fecha deben de ser guiones. Adelante, creo que alguien levantó la mano. Sí, ya se va a acabar el tiempo. ¿Hay que conectarlos otra vez o...? Ya casi termino, es que también tengo que moverme, entonces yo creo que con esos 9 minutos que sobran está bien. Y si tienen alguna duda, pues lo seguimos revisando, no sé, tal vez mañana que pues es como feriado y Oye, tenemos un brother, poco más de tiempo. ¿Sí? oye, bro, me entré ya después de que iniciaste, disculpe, estarás grabando ahora sí que lo que nos estás enseñando para que lo mandes al grupo, Sí, lo podamos revisar con calma. sí, de acuerdo. Yo Sí, se va, las mando. gracias. Entonces, pues Gracias. sí, claro. Aquí está la parte de la validación de la fecha, entonces ya está haciendo las primeras validaciones, que sea el largo correcto y que los separadores sean guiones, ¿no? Esa parte pues está en la, en la función que acabamos de crear. Y esto se va a ir repitiendo el número de veces permitidos hasta que sea correcta la validación. Entonces, como les comentaba, en esta parte vamos incrementando el número de intentos para que en esta parte, si llegas a más de 3 intentos, pues te saque del sistema. Y de esa forma hacemos la validación que es para la fecha válida, ¿no? Ahora, si la fecha es válida, vamos a poder continuar con el siguiente dato. En caso de que no, nos va vamos a seguir en este ciclo solicitando la fecha del nacimiento con el formato correcto, ¿no? En este caso vamos a hacer un if y vamos a colocar que si la fecha es válida, nos pida, en este caso va a validar, ¿no? Si la fecha es válida, quiere decir que hiciste el ingreso de tu fecha de nacimiento correctamente, entonces te va a pedir el número de licencia. En esta parte vamos a colocar solicitar el número de licencia, número de licencia actual y vamos a leer lo que nos estén ingresando. Ahora, para el número de licencia debe de ser numérico, entonces para esta parte vamos a crear otra función que va a validar el número de licencia, ¿no? Esta otra función igual ya la tengo creada, que fue la que yo hice, y la vamos a declarar en la parte de arriba. Como les comentaba, esa parte está aquí. Fin, función. Es importante cuidar esa parte del fin e inicio, ¿no? Porque no, si no lo colocamos correctamente, pues nos va a dar un error de compilación. Ahora, aquí como les comentaba, creé una función que se llama validar número de licencia. Lo que le estamos pasando es la cadena de la licencia y este nos va a regresar un falso o verdadero. De igual manera vamos a hacer uso de las funciones. En este caso yo creé una variable que se llama y largo como enteros. Y aquí estoy creando una variable para utilizar un solo carácter. ¿Cómo voy a hacer la validación de que la licencia sea numérica? Pues fácil. Voy a leer cada uno de los datos que van ingresando y voy a tratar
convertirlo, ¿no? Entonces, aquí hacemos uso de una de las funciones que ya tiene y que ya habíamos utilizado, que es longitud, ¿no? Si le pasamos ahí cualquier cadena, nos va a decir cuántos caracteres tiene esa cadena de largo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a validar que si es 0, quiere decir que no ingresó nada el usuario, ¿no? Simplemente le dio enter sin ingresar un número, entonces para eso es 0. Si el largo es 0, pues entonces no es numérico, es falso y escribimos que debe de ser un número, ¿no? En caso de que sí haya escrito algo el usuario, vamos a hacer las siguientes validaciones. Igual utilizamos la subfunción que se llama subcadena. Le vamos a pasar la variable que es el número de licencia y vamos a obtener los valores en la posición 1 a la posición 1. Y eso nos debe de decir que si es un guión, está permitido porque puede ser un número negativo, ¿no? A final de cuentas termina siendo un número. Y si le están colocando un más, pues también puede ser un número positivo, ¿no? Entonces, esto simplemente va a decir en qué posición vamos a empezar a leer la cadena para poder obtener dato por dato, ¿no? Entonces aquí voy a seleccionar el 2 o el 1 dependiendo de si tiene o no signos válidos, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer un mientras el largo sea mayor o igual a i y está inicializada en 2 o en 1, ¿no? Dependiendo del carácter que ingrese. Entonces, si esta expresión se cumple, pues nosotros vamos a entrar y vamos a obtener del número de licencia vamos a colocar la posición i a la i. ¿Qué quiere decir la posición i? O la posición 1 o la posición 2 y esto se va a ir incrementando. En este caso, la otra variable que declaré fue la de carácter. Obtenemos de la subcadena el primer carácter, ¿no? Entonces, ese carácter lo vamos a comparar y si es mayor o igual a 0, quiere decir que es un número. Y si es mayor o igual a 9, también cumple. Entonces, si entra aquí, quiere decir que no es un número porque no está cumpliendo con estas condiciones, que sea mayor a 9 y menor a 0, ¿no? Entonces, si no entra en esa condición, pues le vamos a declarar falso. Ahora vamos a ir aumentando i hasta que llegue al largo de la cadena, ¿no? Y esto se hace como automático. ¿Cómo puedo decir? Este valor no se lo estamos pasando fijo 1, 1, sino que es i, es una variable y esto es válido. ¿Por qué? Porque esto va a ser más dinámico y va a ir incrementando conforme vaya pasando cada uno de los caracteres, ¿no? Entonces en su primera vuelta i vale 1, va a tomar la posición 1 a la 1 y va a obtener ese valor. ¿A qué me refiero con valor? Por ejemplo, si el usuario ingresa, no sé, a cualquier cosa así, lo que hace es tomar este valor, que sería el número de licencia, va a tomar en la posición i a la posición i, que sería el 1. Entonces lo primero que va a hacer el sistema es leer esta variable, ¿no? O bueno, este carácter. Lo va a leer y va a decir, esto es menor a 0 o mayor a 0 y menor a 9, es un número. Entonces es correcto. Aquí yo lo estoy haciendo que si no cumple con esas condiciones va a decirme que no es un número, entonces me va a regresar un falso. Esto ya no se cumpliría y es numérico. Si es falso, vamos a escribir que no es un número. Esta leyenda no se la puse aquí adentro porque si vamos a leer este tipo de cadenas, pues se va a repetir muchas veces este mensajito, ¿no? Entonces yo solamente quiero que me lo repita una vez, por eso es que lo saqué del ciclo. Y con esta parte pues vamos a validar que sea numérico. ¿Cómo hacemos llamado a nuestra función de validar número? Pues de la misma forma. Vamos a controlarlo por otro ciclo para validar la licencia y vamos a meterlo en el ciclo. Entonces vamos aquí. Ya se acabó la sesión. Entonces, ¿les parece si subo esto? Si tienen dudas, lo Sí. vemos en la siguiente sesión.